A finales del 2020, TVN y Netflix se unieron para traer a la pantalla chica una nueva historia surcoreana. El romance, o más bien, el triángulo amoroso que se hace entre los personajes de Nam Joo-suk, Soo Si-bae y Kim Seon-ho, son la muestra del perfecto ejemplo de un dorama tradicional, que a su vez revela el gran problema de este tipo de series, el exceso de drama. Si bien, la palabra dorama se traduce del japonés al español literalmente como drama, en el caso de Occidente o en Latinoamérica, podríamos llegar a compararlos un poco con las telenovelas que vemos en los canales abiertos y de Antena Nacional. Es decir, no necesariamente tendría que existir para definir que alguna producción es como tal, muy dramática. Cosa que sí pasa con Startup, dirigido por Oh Chung-hwan y escrito por Park Hae-ryan, y que termina siendo revelador por dos cosas. Muestra la fórmula del drama romántico que usualmente usan los directores de estos trabajos, y segundo, por terminar afectando una trama que pudo haber funcionado perfectamente sin tomar los excesos de este género. Desde el primer episodio de esta historia, vemos como el mal uso de la tradicional fórmula termina por banalizar desde ya su hilo argumental, exagerando momentos que deben ser de duelo, y que por el contrario, terminan siendo extraños para la audiencia. Lo cierto es que desde el inicio, ahuyenta a los espectadores que no están familiarizados con este tipo de producciones, o bien, en el tratamiento al que se suelen recurrir en los romances televisivos de Corea del Sur. Una premisa interesante pero arruinada. En esta historia conocemos a Nam Do-san, Nam Joo-suk, y a Seo Dal-mi, Soo Si-bae, un programador genio desempleado que ha intentado emprender pero que simplemente no logra hacerlo bien, mientras que la segunda es una joven con universidad trunca que busca hacer bien las cosas para poder vivir bien, pues ha sufrido por tener el dinero justo. Ninguno de los dos conoce de la existencia del otro, pero gracias a un engaño entre la abuela de ella y un amigo al que hospedaba, terminan relacionándose en medio de una red de mentiras en el que ninguno de los dos pidió meterse. Ambos terminan trabajando juntos en un Silicon Valley ficticio de la península coreana, y esto irá revelando la verdad que los une, así como el pasado que cada uno carga tras sus espaldas. Y a pesar de que el misterio que los relaciona es un viaje amoroso, divertido y conmovedor, termina siendo opacado por la gran cantidad de drama que le añaden a los momentos más clave de la historia. De esta forma, la tomar en serio el relato que nos están contando termina siendo un poco devastador, si en cada escena importante terminan arruinándolo con la exageración de los sentimientos en juego. El síndrome del segundo protagonista. Otra cosa de las que podemos señalar que terminó por salir mal con Startup, es porque sus dos CEO estrellas, Nam Joo-suk y Soo Si-bae, no terminaron convenciendo al público y fue otro papel quien terminó captando la atención de todos, Ah Ji-pyang, interpretado por Kim Seon-ho. Él fue quien obtuvo el reflector por completo en esta historia, dejando en segundo plano a sus otros dos compañeros. Él fue quien creó el triángulo amoroso en la trama, y fue su pareja con la ex intrigante de Miss A, la que terminó enamorando más a los espectadores que la relación principal entre Do-san y Dal-mi. Las cartas se invirtieron tanto, que por más promoción que la plataforma de Netflix hizo con sus dos CEO protagonistas, tuvieron que crear nuevos vídeos con Kim Seon-ho para tener más alcance. Además, su relación con la abuela de Dal-mi, interpretada por la reconocida actriz Kim Ae-suk, es de las que más conmovieron a los espectadores, pues se trataba de un lazo que por años existió y que pasó por diversas adversidades, aunque al final todo se compensa. Lo cierto es que gran parte de la popularidad y éxito de Dorama se debió sin dudas a la participación del actor. Una de las cosas más relevantes de Startup es que varios de los mensajes que deja son muy importantes, pues todos están relacionados a las rivalidades que se dan entre el amor, el dinero, las amistades, el éxito y muchas más cosas similares, sobre todo teniendo en cuenta que Corea del Sur es un país muy competitivo desde su educación hasta la cuestión laboral, por lo que la implantación de ideas que van un poco en contra de estos modelos que pueden llegar a ser tanto de su país como para aplicarse de forma universal, resultan bastante disruptivos. Tal es el caso de la hermana de Dal-mi, Woo Jae, interpretada por Kim Ana, quien abandona su estatus social y laboral para empezar desde cero su propia empresa y tener el crédito de su propio trabajo, por más que no sea la compañía más reconocida del mundo. Así es como decimos que Startup tenía el potencial de ser un gran dorama, pero por el exceso de drama en los momentos más relevantes de su historia, terminan arruinando el trabajo que ni la mayor química entre los actores pueden disimular, pues a final de cuentas en la dirección quien da la indicación de cómo hacer cierta escena,
Además de que el guión no termina siendo de gran ayuda.